Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y luego venimos aquí encantadísimos a compartirlas contigo para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a ir leyendo. Vamos a terminar este capítulo bíblico que llevamos días ya meditando en este capítulo. Te invito a entrar al canal para ver toda la meditación del capítulo 3 de Primera de Juan. Recuerda, Primera de Juan, capítulo 3, hoy vamos a meditar del 21 al 24, que es el final ya. Para la gloria de Dios, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan 3, 21 a 24. Dice así la palabra de Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 22. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nuestro corazón no nos reprende, hacemos las cosas, o sea, guardamos sus mandamientos y hacemos cosas agradables delante de Él, entonces todo lo que vamos a pedir, el Señor nos lo va a dar, porque va a ser según su voluntad. Recuerda, 23, y este es el mandamiento, que amemos, escucha, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos, ¿verdad? Vamos a pasar al 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cuándo? Por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu nos convence de que somos salvos, estamos en Cristo, ¿verdad? Si el Espíritu no te convence, pues hay que orar mucho, ¿verdad? Mira, el tema lo hemos puesto porque guardamos sus mandamientos. Mira, vamos a ir meditando ahora cada versículo bíblico. El versículo 21, este versículo no nos habla de la perfección sin pecado. Aquí no habla de una persona perfecta sin pecado, sino que representa la actitud del corazón de un santo, o sea, uno que cree, que vive según la voluntad de Dios, que hasta donde él sabe no tiene pecado sin confesar en su vida. Y si no tiene pecado sin confesar en su vida hasta lo que él sabe, entonces tampoco hay condenación en él. Porque otra cosa es que tú sabes que has hecho algo mal. Yo sé que he hecho algo mal, pero ahí sigo ocultándolo, intentando ocultarlo, porque a Dios no se le puede ocultar nada. Intentando ocultarlo delante de Dios, entonces ahí no hay tema. Pero si mi corazón no me reprende y yo creo que estoy bien delante de Dios, puedo pedir y el Señor va a responder a mis oraciones. Bien, vamos a pasar al 22. Aquí nos quiere hablar que en su vida... Aquí se refiere a la oración en que debemos seguir pidiendo, ¿verdad? Se refiere a la oración y en que tenemos que seguir pidiendo, debemos seguir pidiendo. Y así, pidiendo lo que se desea. También habla de Cristo, porque Cristo cumplió la ley, mi querido amigo. Tenemos que seguir pidiendo porque Cristo cumplió ya la ley. Nuestra fe en Él y la cruz nos da su victoria, mi querido amigo. Y el Espíritu Santo lo garantiza. Mira, la cruz es siempre el objeto de nuestra fe. Cristo ya pagó la ley, ya cumplió la ley y pagó lo que tú y yo teníamos que pagar, lo que debíamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Confiar en Él. Y cuando confiamos en Él, tenemos nuestra fe en Él, en la cruz, en lo que Él hizo por nosotros. Entonces tenemos su victoria. Y como dice, tenemos la victoria por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Romanos 8 del 1 a 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves lo que te estaba diciendo? Aquí la Biblia lo está diciendo también. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces el espíritu nos convence de que somos hijos de Dios y ese mismo espíritu es el que nos va a resucitar. Mira,
Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor es galardonador de los que le buscamos, pero si le buscamos en espíritu y en verdad. Cuando nuestro corazón está limpio y no hay nada que nosotros sabemos que hemos hecho mal y estamos ahí ocultándolo, porque a Dios no se le puede ocultar nada. Vamos a pasar a meditar el versículo 23. Aquí nos habla en singular, ¿verdad? También habla de todo lo que el Hijo, escucha, todo lo que el Hijo de Dios en su maravillosa persona hizo por nosotros en la cruz. Y la fe apropiada, mi querido amigo, también garantiza el amor apropiado. Mateo 22, 37 a 40 dice, Jesús le dijo, amarás a tu Dios, ves aquí en singular, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Es un mandamiento que amemos a Dios, como te he leído ahora. 39. Y el segundo mandamiento, el segundo es semejante. Amarás amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amarás al prójimo como a ti mismo. 40. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De esto depende toda la ley. Hay un mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú y yo amamos a Dios sobre todas las cosas, el Señor nos enseña a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos el verdadero amor. Y no es el amor egoísta que tú y yo muchas veces tenemos, ¿verdad? Vamos a pasar a meditar el versículo 24. La fe en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz indica el hecho de que moramos en Él. Y Él mora en nosotros. Porque tienes tu fe en la cruz. Tienes tu fe en Cristo. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Parece trabalengua, pero es clarísimo, ¿verdad? Él está en el Padre, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, súper fuerte. Mira lo que nos escribió aquí en Romanos 6 del 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, mi querido amigo, mira lo que dice aquí. Así también nosotros andamos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué? Porque ya tienes los ojos puestos en Él para su gloria. Te voy a leer el libro de Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu va a convencer a tu corazón y no habrá nada allí en tu corazón que te reprenda, ¿verdad? La conciencia, mi querido amigo, la conciencia. El Señor puso ahí los mandamientos en nuestro corazón. Entonces, cuando hacemos las cosas según Dios, todo sale bien. Mira, ¿por qué algunas oraciones no son contestadas, mi querido amigo? ¿Por qué algunas no son contestadas y otras son contestadas? ¿Por qué? Mira, Juan declara que la vida de oración eficaz está relacionada con la devoción a Dios. Lo primero, devoción a Dios. Segundo, la obediencia. Tercero, amar. Y luego agradar, por terminar, agradar a Dios. Son condiciones indispensables, mi querido amigo. Son condiciones indispensables para recibir lo que se pide en oración. No podemos vivir como queremos y esperar que cuando vamos a ir en la presencia de Dios, el Señor nos va a dar todo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes somos nosotros, verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Y Cristo es el que murió en la cruz. Mira lo que escribe aquí en el libro de Juan 8:29, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hizo siempre lo que le agradaba al Padre. Decía, yo no hago mi voluntad sino la de mi Padre. Mi querido amigo, tú y yo también tenemos que luchar para hacer lo que le agrada a Dios,
para que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Por qué? Porque las vamos a hacer según la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, mi querido amigo, al cual sea la gloria por los siglos y por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a leer el libro de Mateo 6:15, dice así. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El rencor, ¿verdad? Está allí en el corazón. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque para que también vuestro Padre que está en los cielos, fuerte, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si no perdonamos, Dios no nos perdona, mi querido amigo. Santiago 5:16, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. A confesar, a confesar. Salmos 50, te voy a leer del 14 al 15, dice, santificar a Dios en alabanza y paga tus votos al Altísimo. 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás, te libraré y me honrarás. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Cuándo tú y yo somos justos? Somos justos porque somos justificados por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Por eso necesitamos, nuestro objeto de fe tiene que ser la cruz y Jesucristo. Y cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús y la cruz, somos justificados porque Él es el que venció. Vamos a leer Isaías 59 del 1 al 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Nuestros pecados, ¿verdad? Esta cosa ahí en el corazón que no quiero dejar. Ahí, el diablo trabaja mucho con nuestra conciencia para perturbarla. Y el Señor está ahí para llamarte al arrepentimiento. El Señor está ahí para llamarme al arrepentimiento. Y cuando confieso mi pecado, perdono a la persona que me ha hecho mal, entonces el Señor ya puede oír mis oraciones. Mira lo que pasó aquí. Te invito a leer Primera de Reyes 18, 42 a 45. Aquí vemos que Elías oró a Dios para que llueva, porque él cerró el cielo por el pecado que estaba haciendo los de Acab y la reina Jezabel. Habían perturbado la nación impresionante. Y Elías oró súper fuerte porque estaba viendo que era todo injusto lo que estaban haciendo. Se habían vuelto idólatras, bueno, muchas cosas malas. Es una historia larga que te invito a verla. Primera de Juan 18, 42 a 45. Pero vemos aquí que Elías oró e insistió en la oración y mandó a su siervo 7 veces que vaya a mirar, y a la 7ª su siervo dijo, veo una nube del tamaño de la mano, ¿verdad? Y Elías confió en Dios, tuvo fe de que esta nube del tamaño de la mano es lluvia, y le dijo a Acab, vete porque va a llover, va a caer buena. Vemos al hombre que insistió orando y luego tuvo fe. Era una nube pequeña. Su siervo le dijo, he visto una nube pequeña, pero él creyó. Él creyó y dijo, se levantó y ya dijo, esta es la lluvia que yo estaba pidiendo. Que Dios te bendiga muchísimo. Y recuerda, tu fe en Cristo, la obra que Él hizo en la cruz, esto nos hace victoriosos. Tenemos la victoria por medio de eso.
Entonces, cuando tenemos nuestra fe ahí, también estamos justificados y nuestras oraciones van a ser según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a convencer de que somos hijos de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? A ver si papá nos da otra meditación mañana y nos da soplo y aliento. Un abrazo grande. Si papá quiere, nos vemos mañana. Repite la meditación, no te olvides. Hasta luego.